Vamos a esperar 2 minuticos más entonces a que lleguen las otras personas y ya vuelvo con ustedes. Bueno, acabo de enviar el link de asistencia por el chat de la conferencia. No sé si ya lo vieron todos. Si me confirman por medio del chat, si ya lo llenaron, les agradecería. Isa, hola. Yo lo llené, pero se me cayó la llamada y volví y entré. Igual me imagino que queda el registro que ya había hecho, ¿no? Vamos a ver. Revisa a ver qué Buenas te sale, tardes. si no para volverlo a hacer. Voy a enviar entonces otra vez el link. Si de pronto alguien no lo ha llenado, yo creo que ya estamos acá todos. Listo, entonces voy a ir comenzando con la presentación. Mucho gusto a todos. Yo creo que ya todos nos conocemos. Mi nombre es Isabela Berrío Valencia. Soy estudiante de Comunicación Social de séptimo semestre y el día de hoy pues voy a brindarles un conversatorio acerca de la libertad de expresión. Básicamente lo que vamos a ver en este conversatorio va a ser las responsabilidades que tienen los medios de comunicación, las responsabilidades que tenemos también nosotros como personas que consumen estos medios y cuáles son como las prácticas que deberíamos tomar al momento de exigir y de brindar pues como una imagen frente a las redes sociales que ahora es el boom que se está dando. Entonces voy a brindarles la presentación. Me confirman porfa si pueden ver ya la pantalla. Sí, esa ya la vemos. Listo.
Sí, ahí se ve todo. Sí, señor. Listo, entonces, la libertad de expresión. ¿De qué va todo este tema? Acceso a la información y creación de contenido va a ser como el primer tema que vamos a tocar. Actualmente tenemos un acceso casi ilimitado a la información, sin embargo sabemos que lo que realmente consumimos, tenemos claridad de cómo llega toda esta información a nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo llega como toda la información que nos llega a nosotros, a nuestros dispositivos, a nuestros televisores, como a todos los medios que tenemos disponibles. Obviamente hay muchos medios de comunicación masivos que tienen estrategias de mercadeo, que son por medio de encuestas, que es por medio de la perfilación de nuestras redes sociales. Esa es como una de las grandes estrategias que se utilizan para saber qué tipo de contenido deben mostrar los medios. Y adicional a eso, hoy ahorita se está viendo mucho lo que es la publicidad a través de redes sociales. Entonces, dependiendo de la información que nosotros busquemos, dependiendo de la información que nosotros consumamos, dependiendo incluso del clic que nosotros demos a determinado contenido, esa información se va recopilando y así las redes sociales, las empresas, los medios saben qué información darnos. No sé si de pronto alguien está escribiendo por el chat. Por acá hay unos integrantes. Voy a enviar nuevamente el link de la asistencia para los que apenas llegaron. De una vez voy a hacer la aclaración. Si de pronto alguien tiene alguna duda, lo dejamos para el final de la presentación, para que no tenga que estar revisando el chat y la presentación, ¿de acuerdo? Sí, está bien, Isa, sí. Te preguntamos al final si tenemos dudas. Listo. Listo, entonces voy a continuar con la presentación. Entonces, bueno, ya teniendo como en cuenta como las diferentes estrategias que usan los medios, vamos a hablar entonces un poquito de lo que pueden decidir los medios de lo que vemos. Los medios sí pueden decidir lo que vemos. Esto es parcialmente cierto, ya que los medios pueden moldear el mundo. Estos permiten el acceso a la información relevante e incluso pueden determinar los temas de opinión de un país. Esto quiere decir que muchas veces vamos a ver noticias o vamos a ver información de la que todo el mundo va a hablar y esa es principalmente la finalidad de muchos medios. Pero claramente no es así de simple. No es simplemente que los medios dicen algo y que nosotros automáticamente hablamos de ello, sino que es justamente lo que les había comentado antes, estas estrategias que se utilizan para perfilar las comunidades a las que ellos se presentan. Entonces, si nosotros hablamos mucho acerca, por ejemplo, de una marca de ropa, los medios lo que van a hacer es presentarnos más esa marca de ropa. Es como un ejemplo. Entonces, los medios de comunicación pues realizan esas estrategias para poder entender cuáles son los temas de interés de esas comunidades. Entonces, ¿qué hace diferente a la opinión de todo el resto de la información? La opinión es una afirmación argumentada. Aunque esta sea de manera subjetiva, debe tener unos pilares en los que se argumenten estas afirmaciones. No es simplemente de dar una opinión porque sí o porque a mí me parece así, sino entender que la opinión es también tener unas razones detrás de esa opinión. Entonces, a continuación les voy a presentar un video de cuáles son las diferencias entre los hechos y las opiniones, para que entonces nos formemos como una idea más clara acerca de lo que es la opinión.
amigos? Bienvenidos un día más a este tu canal, Pienso y Luego Aprendo. El día de hoy hablaremos de los hechos y de las opiniones. Y también vamos a aprender a diferenciarlos. Sin más que decir, comenzamos. En la vida diaria, así como en los medios de comunicación, los hechos y las opiniones están presentes, incluso están entremezcladas, lo que causaría cierta confusión y hacer que las personas no entiendan a cabalidad la realidad. La mejor manera de distinguirlos es deteniéndose a pensar lo que se está viendo o leyendo, analizando cómo está siendo contado o interpretado y si cumplen con las características que te señalaré a continuación. Un hecho se puede comprobar, es decir, se puede verificar que ocurrió en tal lugar, a tal hora, con tales personas involucradas y trajo tales consecuencias. Un hecho que es algo completamente real y objetivo. Por tal motivo, no puede cambiar con el tiempo. Es algo que ocurrió y por ende no puede ser modificado. Entendiendo que un hecho es algo completamente real, veamos algunos ejemplos. 60 segundos conforman un minuto. La película Avengers Endgame superó en taquilla a Titanic. El planeta Tierra gira alrededor del Sol. Una docena está formada por 12 unidades. El doctor Jacinto Combit creó la vacuna contra la lepra. El 15 de abril ocurrió un incendio en la Catedral de Notre Dame, en París. En cambio, una opinión es un pensamiento sobre algo, bien sea sobre un hecho o sobre una persona, cosa o lugar. Este pensamiento o idea está sustentado en los argumentos de la persona que los emite, y a diferencia del hecho, estos pueden cambiar con el tiempo. Entendiendo que la opinión no es 100% real y puede ser influenciada por la visión personal, veamos algunos ejemplos. El jarabe para la tos no me gusta, sabe muy amargo. La película Titanic es una de mis favoritas. Los lunes me deprimen. Me gustaría que fueras una persona puntual y llegaras a tiempo a clases. La lepra es una enfermedad denigrante. La Catedral de Notre Dame en París se incendió debido al efecto conocido como la maldición de las gárgolas. Como fueron removidas durante la restauración, dejaron sin protección al templo. Principales diferencias. Un hecho es totalmente verificable, es decir, que se puede comprobar con exactitud que ocurrió. En cambio, el carácter subjetivo de la opinión hace que no sea posible ser verificado. Como un hecho es comprobable, esto quiere decir que es verdad, que es veraz, los hechos definitivamente no pueden falsearse. Por el contrario, una opinión puede falsearse con facilidad, dado que no está sujeta a los elementos verificables. Si el video te gustó, déjame un like, suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Bueno, entonces ese videito nos ayuda como a entender un poco de lo que se trata la opinión. Entonces, estos dos conceptos están muy relacionados entre ellos porque la idea de los medios de comunicación es que las opiniones que ellos emiten sea en base a esos hechos que nosotros vemos, que nosotros podemos verificar. Creo que alguien está escribiendo por el grupo. No. Bueno, voy a continuar con la presentación. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con los medios de comunicación? Los medios de comunicación tienen una responsabilidad con la audiencia y con las comunidades a las que ellos se presentan. Esto nos exige como sociedad ciertos parámetros. Entonces, estas son como ciertas cosas que nosotros como sociedad debemos exigirle a los medios de comunicación. Y obviamente exigir pues como ciertos parámetros para poder saber qué tipo de información estamos consumiendo. Entonces, primeramente, exigir gobiernos que tengan leyes para regular y promover los medios. Esto pues quiere decir que nosotros debemos estar pendientes de que efectivamente el Estado pueda proveer información
real, verificada y de que también regule a los medios de comunicación. Es decir, que no permitan que los medios brinden cualquier información o cualquier tipo de opinión que puede ser incluso nociva para nosotros. Y también promover los medios de comunicación, no solamente regularlos, sino también promoverlos, es decir, que, por ejemplo, permitan canales y radios culturales o con diversos temas que de verdad sean sustanciosos para las comunidades. Segundo, medios de comunicación transparentes y que se adecúen a las necesidades de las personas. Eso básicamente quiere decir que deben haber medios de comunicación que tengan presente qué es lo que está pasando en las comunidades, qué es lo que está pasando en la sociedad, y no simplemente den cualquier tipo de contenido, sino que sea información acorde a lo que está pasando actualmente. Las comunidades conscientes de sus derechos a la información y a la libertad de expresión. Y esa es precisamente la finalidad de este conversatorio, lograr personas más conscientes del tipo de información que están consumiendo y que sepan qué es a lo que ellos tienen derecho, y no solamente como consumidores de la información, sino también como creadores de contenido, porque nosotros mismos dentro de nuestras propias redes sociales también somos personas que crean información y que están todo el tiempo creando contenido. Entonces, las entidades que regulan los medios de comunicación, hay varias entidades a nivel nacional e internacional. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es básicamente la que rige todo el tema de la información en Colombia. Este es el MINTIC, para quien de pronto no lo haya escuchado, para quien de pronto ya haya tenido como relación con él. Es el encargado de definir el acceso, la promoción, uso y apropiación de la información y la comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una organización claramente internacional, es una organización creada con el fin de defender los derechos humanos, y en temas de libertad de expresión tiene una relatoría especial. Es un documento en el que hablan sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, también los derechos que tienen los medios de comunicación y las personas del acceso a la información. Esta es una relatoría un poco más técnica, pero si de pronto alguien quiere el artículo, me puede decir y se lo puedo compartir. Y la Corte Constitucional, que también es a nivel nacional, pero debemos también tener en cuenta que la Corte Constitucional no solamente es encargada de regular el tema de los medios de comunicación, sino también de velar por los derechos de las personas. Por ejemplo, hay muchos casos en los que la Corte Constitucional tiene que entrar en materia por el tema del derecho al buen nombre, y en el que muchos medios de comunicación utilizan la imagen de personas particulares o de personas naturales a los cuales ellos no accedieron. Entonces, básicamente, la Corte Constitucional casi siempre entra a entrar como en materia en esos casos, pero es la encargada de igual manera de velar por la democracia de la Constitución, donde se encuentra consignado el derecho a la libertad de expresión. Entonces, este es un caso de un ejemplo de algo que no debemos permitir en los medios de comunicación. Esa es una entrevista que se le hizo a la deportista Caterine, que el entrevistador se empezó a realizar como unas preguntas más personales en vez de acogerse a la sección a la que estaban dirigidos. Entonces, pues, les voy a presentar el video. Caterine, ¿qué le están haciendo? Nada, un poquito con sentimiento. ¿Usted sabe lo que tienen esas piernas? Sí, una gran responsabilidad y no sé, vamos a ver qué esté. Es que veo que Carolina se las consiente. ¿Quién le consiente en la vida real las piernas? Porque es que esto aquí es fisioterapia. No, Carolina, todo está en manos de Carolina. ¿Y no hay por ahí un negro que se las consienta? No. ¿De verdad? ¿Nada? ¿No está enamorada, Caterine? Muy enamorada de la vida, sí. No, pero a ver, ahora que estamos aquí, mire, le estoy viendo prácticamente el cuerpo destapado. La gente me puede perfectamente envidiar porque está maravillosa. Cuénteme quién es el machucante oficial. No. Cuénteme, Caterine, cuénteme.
preguntar por aquí o qué? No, me va a tocar preguntar. Venga, Ana Cristina, usted que la conoce bien, dígame, ¿es enamoradiza o no? Bueno, se hace creer de todo el mundo, sí, ¿para qué? La consiente de manera violenta. Claro, a todos por igual, porque igual son nuestros deportistas, se merecen todo lo mejor y pues para eso estamos aquí precisamente, para apoyarlos y consentirlos. Bueno, Ana Cristina es otra de las fisioterapeutas. Catherine, pues sigamos viendo los Olímpicos. ¿Cómo le pareció la medalla de Rigoberto Urán? Muy bien, y ya que es el sacrificio de cada atleta y siempre venimos con mentalidad de dar una alegría a nuestro país, y aprovecho para felicitarlo y animar a todo mi equipo que sigamos luchando por dar más medallas. Ya la van a felicitar a usted también. Esperemos que así sea, solo Dios es el que manda y vamos a ver. Bueno, no me quiso contar cuál era el machucante, pero sin lugar a dudas, con Catherine Ibargüen vamos a llegar muy lejos en estos Juegos Olímpicos. Es la zona de fisioterapia y el ambiente que se vive en el equipo colombiano. Bueno, entonces ese es como uno de los casos que se han presentado en los medios de comunicación, que claramente el periodista y pues el presentador se salió como del tema principal de la sección que estaban presentando, que era una sección de deportes, y obviamente se encontraba entrevistando a Catherine Ibargüen por un tema de deportes. Sin embargo, se tomaron como más unos temas personales que incomodaron a la persona que se estaba entrevistando, y se intentaba retomar la sección con respecto a lo que hacía la deportista, pero vemos que el presentador como que insiste con el mismo tema. Entonces son ese tipo de casos que no se deben permitir y que nosotros como consumidores de este tipo de noticias no debemos replicar ni tampoco reproducir. Entonces, ¿qué practicamos como consumidores de la información? Tenemos nosotros, como personas tenemos ciertas responsabilidades al momento de consumir la información y los medios de comunicación. Entonces, primeramente está verificar la información que se está viendo. Hoy en día existen muchos sitios oficiales, como de lo que son la alcaldía, la gobernación, sitios oficiales de las empresas. Entonces, básicamente, esta práctica de verificar la información consiste en que si nosotros somos, no sé si de pronto ustedes han sido víctimas de noticias falsas o de información falsa, que generalmente nosotros compartimos, la idea es verificar antes de compartir esta información de que los medios oficiales o que incluso otros medios más grandes y masivos estén también brindando información acerca de lo que se está hablando. Entonces, nuestra segunda práctica debe ser evitar compartir y replicar contenido falso, que va ligado a esto que ya habíamos hablado antes de verificar la información. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que si sabemos que una información es falsa o que no es verificada o que no está en los medios oficiales de lo que se está hablando, entonces nosotros debemos como evitar compartir esa información y también tener como una responsabilidad pedagógica de que quien lo esté compartiendo, decirle que no se siga replicando ese mensaje porque no es cierto. Exigir a los medios el contenido que queremos ver. Esto es algo que se ve mucho en las redes sociales, cuando generalmente sacan noticias acerca de farándula o de chismes, que generalmente la gente siempre comenta a los medios de comunicación que no se generen estas noticias, que no son sustanciosas, que no aportan a la sociedad o que no aportan al país. Sin embargo, obviamente este es contenido pues como de entretenimiento, pero esa es una práctica que nosotros debemos tener, y es exigir a los medios lo que queremos consumir. Exigir al gobierno las garantías para el consumo de la información. Es decir, que el gobierno efectivamente nos brinde la garantía de que los medios están cumpliendo a cabalidad con toda la normativa para darnos la información, para emitir ciertas opiniones o para que no se emitan como esas opiniones parcializadas en los medios de comunicación que tanto impacto tienen en las personas. Y bueno, esa ha sido como la presentación, esas son como las prácticas y esa es como
el mensaje que nosotros debemos tener. Entonces, ahorita vamos a hacer una actividad. No sé si de pronto alguien tiene una pregunta antes de comenzar con la actividad. O si tienen de pronto algún comentario, algún aporte. No, Isa, estuvo muy claro y muy interesante tener como esas claridades que uno a veces de manera inconsciente tiene unas prácticas que posiblemente no son las adecuadas. Entonces, mil gracias. Ah, bueno, súper bien. No se le escucha a Ricardo, o soy yo. Ahí me Ya. escuchas. Ahí sí, hay otra manito levantada, Isa, de Liz, pero dale, Richie. Isa, no, que ahí lo importante en lo que decías es el realmente verificar y no reproducir algo que no ha sido verificado. Que es que ese es el error en el que caemos muchos, y es que llega una información y simplemente la vamos replicando, y de la réplica que uno haga nacen miles de réplicas a partir de dar uno ese paso. Entonces es muy importante no ser uno el generador de esa mala información que le llegó a uno. Sí. Le doy la palabra entonces a Liz, que está alzando la mano. Buenas tardes. Pues respecto a la información falsa que sí muchas veces emitimos, un ejemplo claro, hace 2 días mi papá me envió una información acerca del virus, se lo envió un primo que es médico, y yo le dije a mi papá, pero papá, eres médico, no es científico. Entonces digamos que están alarmando a la gente respecto, en este caso, al virus, y uno muchas veces cree esa información pero no la verifica. Y así pues pasa con muchas noticias, siempre hay falsedad y la gente se encarga de como que emitir eso y de generar, no sé, caos, miedo. Pero sí está muy chévere el tema hoy, Isa, me gustó. Bueno, no sé si alguien de pronto tenga alguna participación adicional. Isa, yo. Sí. No, me parece como súper valioso la información que nos entregaste, porque realmente uno en su día a día no tiene como tanta claridad de cómo funciona. O sea, los que estamos como en otros campos, a veces no tenemos como esa claridad de los entes que nos regulan, o dónde podemos también como recurrir en caso de alguna situación. Pues ese ejemplo que mostrabas de esa noticia de Catherine Ibargüen pasa muchísimo, pero pues finalmente en el día a día esas cosas pasan y ya. Entonces sí es muy chévere porque es generarnos como un espacio de conocimiento diferente, y creo que también este conversatorio es como un llamado también a la reflexión frente a lo que cada uno de nosotros replica en las redes rápidamente. O sea, recibimos cualquier mensaje y lo mandamos pues sin verificar. Entonces, muy valiosa la reflexión. Mil gracias. Bueno, me alegra que a todos les haya funcionado, les haya servido la información. Bueno, yo veo que no hay más preguntas o más participaciones, entonces yo les voy a enviar por el chat la actividad que vamos a hacer hoy, que es un jueguito de unas preguntas para ver entonces si nos queda claro como el tema de la libertad de expresión. Ahí les acabo de enviar el link. No sé si de pronto ustedes ya están relacionados con esta página que se llama Kahoot. Es una página de preguntas donde tenemos un tiempo para responder las preguntas. Entonces, yo les voy a ir leyendo las preguntas y ustedes contestan. Ahí en la página les va a pedir un PIN. El PIN ya se los voy a enviar por el chat también. Es 1088-439.
Bueno, aquí ya veo que hay varias que ya están ingresando, entonces yo les voy a compartir pantalla otra vez para que vean las preguntas y yo de igual manera se las voy a leer. Isa, una pregunta. Me sales que ves tu nombre en pantalla y lo veo, pero no me deja pasar de ahí. ¿Qué tengo que hacer? No, ya yo hoy le doy a empezar al jueguito y él cuando yo le dé empezar al jueguito, ya él tiene como las opciones para que tú respondas, pero yo las preguntas. Listo. Listo. Entonces voy a empezar ya. Entonces, estas de verdad, las opiniones son lo que yo pienso y lo puedo decir porque sí. Azul verdadero, rojo falso. Mientras responden, este tiene tiempo, tiene un minutico para responder la pregunta. Y tiene también puntuación. Entonces, dependiendo de qué tan rápido lo respondan, pues tienen como una puntuación. Bueno, entonces ya todos respondieron. La respuesta es falsa. Bueno, evidentemente solamente 3 personas respondieron que sí. Entonces, continuemos. Entonces, quien va a la cabeza es Elkin. Este es tipo quiz. Los medios de comunicación deben A, adecuarse a lo que quieran los directivos, B, decir lo que quieran, C, ser transparentes con su audiencia, D, tener presentes las necesidades de los presentadores. Isa, asumo que las letras van de acuerdo al orden, ¿cierto? A rojo, B, el otro color. Sí. Ah, ok, aquí ya lo vi en B, pantalla. Es que como... de Sí, amarillo ya me... y de... Listo. Todos respondieron bien a esa pregunta, excepto una persona. Vamos a ver entonces quién va a la cabeza. Elkin sigue puntuando en la puntuación. Entonces, ¿qué entidad regula y promueve la información y los medios de comunicación en Colombia? A, MINTIC. B, Corte Constitucional. C, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. D, la Policía. Listo, todos respondieron bien. Súper claro entonces ese tema ahí. Vamos a ver. Bueno, Daniel, tienes una racha de tres respuestas correctas. El team sigue puntuando. ¿Qué se debe tener en cuenta? A, B, debe ser lo que pienso. C, debe ser un hecho que no se pueda comprobar. D, debe ser una afirmación argumentada.
Isa, repite la pregunta que se cortó, tuvo como una pausa en el audio y se cortó. Sí, ¿qué se debe tener en cuenta para emitir una opinión? A, debo quedarme callado y pensarlo mejor. B, debe ser lo que pienso. C, debe ser un hecho que no se pueda comprobar. D, debe ser una afirmación argumentada. Listo. Entonces, la respuesta correcta es la D. Todos le respondieron bien, excepto una persona. Vamos a ver quién va punteando. Elkin tiene una racha de 4 respuestas correctas seguidas y sigue puntuando. Esta es de verdadero o falso y es la última. Un hecho se puede comprobar y verificar. Es real y objetivo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Listo, en esta todos estuvieron súper bien. Vamos a ver quién quedó primero. Andrea, tercer puesto, súper bien. Elkin, segundo puesto. Y primer puesto, vamos a ver quién quedó. Daniel. Bueno, y Paola y Ricardo quedan de finalistas. Aquí, pues, ustedes pueden, yo les solicito pues como opiniones de pronto si ustedes quieren dar alguna opinión. Les voy a dejar de compartir pantalla porque creo que ya todos están ahí. Bueno. Isa, hola. Sí, cuéntame. Yo me salí por algún motivo, pero aquí estoy con Ricardo escuchando. Muchas gracias, me fue muy útil. Me parece que son, como lo decía Diana, temas que uno en la cotidianidad no tiene tan en cuenta y que nos sirven mucho para todo este manejo de redes, así sea inclusive solo mandar un WhatsApp o reenviarlo. Creo que es muy, muy oportuno tener en cuenta esto que nos estás contando. Mil gracias. Bueno, Luz, me alegra que te haya servido. Bueno, entonces este es como, ha sido como el conversatorio el día de hoy. No sé si de pronto alguien quiera brindar alguna otra participación o quiera de pronto realizar alguna intervención, nos quiera contar una anécdota acerca de actividades que ha tenido o de casos que ha tenido en particular con medios de comunicación o que hayan visto. Isa, hola a todos. No, yo creo que estamos en un momento, en una época en lo que estamos viviendo en que el manejo de la información es muy delicado porque puede pasar a generar pánico. Entonces es como enviar el mensaje correcto de más en un caso como el que estamos, tener mucha delicadeza con todo lo que escuchamos, con lo que decía ahora Liz, que es un caso de lo que está pasando ahora, que no se genere ese pánico general, porque el pánico yo pienso que afecta más que la misma noticia, el pánico que genera en cada uno de nosotros. Entonces es tener como esa delicadeza en esta época. Sí, veo que Diana tiene la manito levantada. Sí, sabes que también me quedé con algo que dijiste que me pareció muy importante y es que finalmente nosotros también podemos hacer pedagogía con el tema y es en el momento en que una persona nos envía un mensaje donde la fuente no es clara, entonces hacerle la pregunta, ven, ¿y cuál es la fuente? Como para ayudarle a que esa persona también caiga en cuenta de lo que está transmitiendo. O si sabemos que no es, pues ya sabemos que lo que está transmitiendo no es verdad, también hacerle un llamado, porque finalmente pues yo no lo transmito, entonces digamos que por mi lado el tema se frena. Pero es muy importante también
poderle hacer caer en cuenta para que ella no lo siga transmitiendo y para que cada que va a mandar un mensaje se haga las preguntas, pues ven, esto si es verdad, lo busquen en una fuente oficial. Ese tipo de preguntas es importante hacérselas a quien manda esa información, ayudarle a generar un poquito de conciencia también, así generamos menos desinformación y frente a ciertas noticias también menos pánico. Bueno, sí, esa es precisamente como la finalidad del conversatorio, pues también tener mucho cuidado con el tipo de cosas que también transmitimos, con el tipo de información que nosotros consumimos y obviamente que también nosotros ser conscientes de cuál es nuestro papel y nuestro rol dentro de la comunicación, porque nuestro rol dentro de la comunicación no es únicamente pasivo, no es de que nosotros recibimos la información y ya, sino que nosotros también tenemos un rol activo en todo esto y debemos ser como cada vez más conscientes de este tema. Entonces, les agradezco mucho a todos por haber asistido el día de hoy, por su participación. Espero que les haya gustado el tema y que les haya gustado la actividad. Y bueno, nada, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Isa, por todo. Isa, gracias. Gracias, Isa. Chao. Chao, chao. Buenas tardes.